Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Me alegra mirarlos. Y yo creo que estos cultos que hacen el énfasis en nuestro quehacer como iglesia, creo que nos edifican. Es una actividad que nos edifica, y creo que sería muy bueno, hermano, no detener esto. Y yo creo que para todos es de mucha bendición. Bueno, me alegra mucho por las visitas que tenemos. Qué bueno, ya le dieron la bienvenida. Yo también a los que nos están visitando, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Y quiero que esta noche no salgan defraudados, sino que salgan edificados, bendecidos, ¿verdad? Todos los que nos visitan, el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarlos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 12. Esta noche celebramos un culto de misiones. Tiene que llevar y está llevando todo el énfasis de misiones. Y esa introducción, esa participación, ese cántico de la marcha misionera, del himno internacional de las misiones de la Iglesia de Dios. ¡Qué bendición! También esa participación que hicieron los niños de la necesidad del Evangelio, hermano. La necesidad de salvación de las almas. Por lo tanto, la grande necesidad urgente de predicar la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Quiero que le presten atención a esta lectura. Mateo capítulo 4, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Voy a orar un momentito. Dios nuestro, gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la bendición de congregarnos aquí en esta casa. Gracias porque esta noche, Señor, para esta noche, para ti hemos celebrado este culto, se organizó este culto, Señor. Y yo sé que los edificados somos nosotros. Tú recibes la adoración, la alabanza y la gloria y todo aquello que expresamos con el corazón para ti. Pero nosotros somos los beneficiados, somos edificados. Y ahora en esta oportunidad, Señor, que tu palabra sea de bendición para todos. Bendiga este pueblo, bendiga la congregación, glorifícate en este lugar. Y que tu palabra sea de mucha bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Retomando el versículo 19. Dice que Jesús le dijo a un grupo de hombres: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se lo dijo, hizo un llamado a un grupo de hombres a venir a él. Hermanos, una de las necesidades más grandes que tiene la tierra, que tiene el mundo, que tienen los seres humanos, es, hermano, la necesidad de encontrarse con Dios. El hombre puede tener todo, ser preparado, ser educado, tener trabajo, tener dinero, tener muchos bienes, tener ahorros para tratarse de emergencias de salud y para hacer mucho por su vida. Pero no es todo eso. La necesidad más grande que el ser humano tiene en este mundo es la necesidad de encontrarse con Jesucristo. Una vez que el hombre se encuentra con Dios, el hombre recibe lo que no le puede dar nada de las cosas que tiene en este mundo. Todas las cosas al hombre le prometen cosas, pero no le prometen salvación de sus pecados.
no le prometen perdón ni encuentro con Dios. Ese es un asunto, hermano, que solamente viene de la mano de Dios y que el hombre necesita entonces esa mano de Dios, esa bendición de Dios. El hombre necesita encontrarse con el Señor. El hombre necesita recibir perdón de pecados. El ser humano necesita a Dios en su vida para vivir la vida con Dios, para despedirse de este mundo, llevándose a Cristo en su corazón, para entonces vivir una eternidad, poder vivir una eternidad gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Lo contrario a ello es una vida de perdición, que aún con todo lo que el hombre tenga en el mundo, el hombre puede perderse e ir a una eternidad de perdición sin Cristo. Entonces, la gran importancia de la presencia de Jesús en este planeta, la grande necesidad de la presencia de Cristo con su evangelio en el mundo entero, la grande necesidad de que el ser humano reconozca que necesita a Dios, la gran necesidad de que el hombre se arrepiente de sus pecados y se encuentre de esa manera con Cristo. La gran necesidad entonces que esa gente llamada iglesia, una vez que reciben a Cristo, vivan ahora como ese pueblo, vivan sirviéndole a Dios y haciendo lo que hoy estamos haciendo y perseverando en el Señor hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Y desde allí también, hermano, la necesidad urgente de que la iglesia sea esa luz que Dios quiere que seamos. Usted vio cómo se ilustró con luz, con candelas, con lucitas, con las luces eléctricas y todo, la luz del evangelio. Y cuando se apagó todo eso quedó en oscuro. Y el ejemplo que se puso fue: el mundo sin Cristo está en tinieblas. Pero cuando viene la iglesia a través de Cristo, enciende esa luz, hay esperanza para el mundo entero. Entonces podemos decir, la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la luz del mundo. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Otra vez, ¿quién es la iglesia? Algunos no están convencidos. ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros somos la iglesia del Señor, llamados en la Biblia el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, por Dios y en Dios, jugamos un papel importantísimo, hermano, a favor de las familias. La iglesia es una iglesia privilegiada por Dios, bendecida con Dios para dar esa bendición a la gente. Nosotros, esa gente que ha venido a Cristo, se convierte en un instrumento de vida, en un instrumento de salvación, en un instrumento de gracia y de luz para el mundo entero, para los familiares, para los vecinos, para las calles y para el mundo entero. Por eso es que Dios dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos, dice, la sal de la tierra. Si la luz se apaga y la sal pierde su sabor, de nada sirve. Y la cuestión es, ¿cuál es la esperanza del mundo? Y por eso es que Dios, hermano, por eso es que Dios, y en este texto hermoso que yo leí, muestra una cuestión muy importante que yo quiero que ustedes le presten atención. Nuestro Padre Celestial, viendo la condición de todos nosotros, fue entonces que decidió enviarnos a Cristo Jesús. Por eso es que Cristo es anunciado en el mundo. Y aunque hay un porcentaje altísimo de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio, que por ningún medio le ha llegado el mensaje y que ni saben si existe Dios, y los dioses de ellos son los animales, las vacas, los peces, las cosas de la naturaleza, el sol, la luna, el agua y otras cosas, no se dan cuenta que existe un Dios. Y aún con estos años y con tanto tiempo que la iglesia tiene que estar en el mundo, el evangelio no ha penetrado en todos los lugares de la tierra. Hay una necesidad tremenda, hay una parte oscura en el planeta, una parte oscura, el evangelio no ha alumbrado. Y también, hermano, hay algo más que le voy a decir. En los pueblos de nosotros, en los países que nos rodean y en el cual nosotros también estamos, no parece, aunque haya muchas iglesias en casi en cada esquina, hay sectores donde la luz de Dios no ha llegado. Así como la luz eléctrica no ha penetrado a ciertos lugares, y hay lugares, cuando yo camino de noche por esas calles, voy dirigiéndome hacia donde voy, a mi casa, a mi hogar, miro lugares iluminados y miro lugares en oscuro.
Hoy en día, aunque el Evangelio se está dando también en los lugares conocidos por nosotros, hay lugares que están en tinieblas. El Evangelio no ha llegado a muchas casas. Y aunque hay muchos conocedores del Evangelio, tienen conocimiento porque el Evangelio ha sido predicado, lo han escuchado, pero el hecho de estar sin Cristo, están en tinieblas todavía, están en oscuridad. Y no solo eso, hermano, hay personas que usted puede hablarle hoy, encontrarse con ellos en cualquier parte, en los viajes, en los buses, en los taxis, en las calles, en los parques, donde sea, y platica con algunas personas, y muchas personas, y aún siendo adultas, no han escuchado el Evangelio del Señor. No han escuchado el Evangelio del Señor. Entonces la luz no ha llegado allí. Pero hay una concentración de gente en determinados lugares del mundo, y especialmente en la zona del África, donde el Evangelio no ha llegado ni se ha anunciado. Son miles de millones de personas sin Cristo. Miles de millones sin Cristo. La iglesia entonces tiene un reto enfrente de sí: alumbrar con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo creo que esta noche, esta participación o este culto es para hacer un poquito de conciencia a la iglesia, para que nos demos cuenta, para que nos despertemos si estamos dormidos, para que tomemos conciencia de que nosotros somos esa luz y que no debemos apagarnos, y que debemos hacer algo, que debemos brillar en el lugar donde estamos. Dios por eso fue que envió a Cristo. Y cuando entramos al texto, leemos el texto vemos el texto que leí esta noche, veo a un Cristo, hermano, haciendo partícipe a los hombres de esa misión que Él trajo al mundo. Él vino con el objetivo de predicar la palabra y salvar al mundo entero. Pero algo hermoso pasó en la persona de Cristo. Él quiso participar esto a los hombres. Quiso hacer partícipes de esto a los hombres. Quiso que los hombres conocieran su misión, conocieran su propósito. Y por eso es que Dios llama a los hombres, se une a ellos, nos llama a que nos hagamos uno con Él, para que con Él llevemos el Evangelio al mundo entero que el mundo tanto necesita. Y esto lo vemos de un principio que Cristo anduvo en la tierra, llamando a un grupo de hombres para encomendarles a ellos también la labor, la obra del Señor, para que fueran parte de esa misión salvífica, para que fueran parte de la evangelización, parte de alumbrar al mundo, para que fueran de bendición a su familia, de bendición al mundo. Esta misión, esta obra no la hizo solo Dios, no la comenzó solo Él. Él la participó a los hombres. La participó a los hombres y comenzó con pocos hombres al lado de Jesús. Y hoy tenemos una iglesia en todo el mundo, hermano, que está predicando el Evangelio. Nosotros en estos lugares nos vemos así en iglesias locales, en grupos pequeños. Nuestra comunidad, yo no sé hasta el día de hoy cuántas congregaciones tiene esta comunidad. Y todas las colonias, los alrededores que nos rodean, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Honduras en sí. ¿Cuántas misiones tiene nuestra iglesia de Dios, nuestra denominación a nivel nacional? Luego las otras iglesias, son miles de congregaciones organizadas en diferentes partes de este país. Dios se ha hecho de un pueblo grande. Y una de las misiones grandes que le ha encomendado a la iglesia es que así, de un principio que llamó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres, la iglesia recibe esa misión. Esta no es una misión solo de un pastor. Y por eso es que la iglesia tiene que estar siendo educada, preparada en Dios para que conozca su papel, para que conozca su mensaje, su llamado. El llamado no solamente de ser cristiano, salvado, perdonado y de disfrutar la gracia de Dios, los cultos y el ambiente, la coinonía, el ágape entre sus hermanos, sino también para que la iglesia conozca su responsabilidad, que toda la iglesia es responsable, somos todos responsables, hermanos, de alumbrar en el sitio donde estamos, de predicar la palabra, de dar el testimonio de Cristo en nuestra vida, decirle a la gente que algo pasó, que nosotros somos personas de bendición en Cristo, con novedad de vida y en novedad de vida para anunciarle al mundo. Y el testimonio de nosotros es usado por el Espíritu Santo. La predicación de nosotros en Dios es usada por el Espíritu Santo a favor de las personas. Pero ve aquí a usted, a Jesús, bíblicamente llamando a gente para hacerlos partícipes de su misión. Qué lindo que Dios quiso trabajar conmigo. Qué lindo que Dios quiere trabajar con la iglesia. Qué lindo que Dios nos hizo partícipes para que anunciemos el Evangelio. Anunciar el Evangelio de Cristo es una bendición. Es un privilegio el que anuncia a Cristo. Imagínense, los comerciantes disfrutan sus anuncios públicos en los buses, en las calles, en todo. Y del lenguaje más bonito y más fino usan para atraer a los clientes.
Y la gente así se mueve, y la propaganda en el mundo, en el negocio, es fuertísima, y la gente se mueve a través del llamado de otras personas. Hay personas tan especiales para convencer a otros, para sus compras, para su negocio y para su todo. En el Evangelio, nosotros contamos con el Espíritu Santo para dar la palabra a la gente, compartir con los vecinos, compartir con la calle. Mire, hoy, por ejemplo, esa participación de estos niños, yo creo que le ha tocado el corazón a sus madres, a las que les han venido a acompañar, a las visitas que tenemos, a todos nosotros. Nos dicen que estos niños pueden hacer mucho, y nosotros también lo que podemos hacer. Y entonces ve usted aquí a Dios haciendo partícipe a la iglesia para esta misión. Usted tiene una gran misión en el Señor. Considérese privilegiado, que Dios le ha dado un privilegio. Considérese privilegiado, que Dios le ha llamado para que predique. Dele lugar a esa bendición que Dios le ha dado. Que la iglesia le dé lugar al llamado que Dios le ha dado. Que la iglesia disfrute el privilegio de evangelización. Que la iglesia disfrute el privilegio de ser cristiano, el privilegio de seguir a Cristo, el privilegio de ser un evangelista, el privilegio de ser un misionero, un predicador, un hermano que esté en cualquier parte del barrio, de su lugar, de su colonia, sus comunidades, para alumbrar allí. Somos privilegiados por Dios. Solo el que no conozca esa bendición que Dios le ha puesto no le va a interesar mucho, pero el que reconoce lo que Dios le ha puesto en sus manos se sentirá feliz, satisfecho, porque Dios le ha hecho parte de las misiones. ¿Cuántos consideran que Dios les ha hecho parte de su misión? ¿Ya aceptó eso usted o no? ¿Cree usted cree que usted es parte de las misiones del Señor? ¿Usted lo considera como un privilegio hablar de Cristo y tener a Cristo en el corazón? Hablar con alguien, ¿lo ve usted como un privilegio de Dios, que comparta usted un mensaje del cielo para las personas? Usted no le lleva mensaje de la gente a la gente, mensaje de las noticias, de la televisión, del internet, del periódico. Usted le lleva el mensaje que viene del cielo, de Cristo para las personas, el mensaje que las personas necesitan. Y esto comenzó cuando Cristo comenzó a llamar a los hombres. Dice que Él comenzó a anunciar el Evangelio. Jesús, consciente de su misión, consciente de su llamado y de su papel que venía a hacer a la tierra, hermano, comenzó su trabajo, comenzó a moverse. Y una de las cosas que el Señor hizo para comenzar su misión fue llamar gente para el ministerio. Y anda por el mar y se encuentra un grupo de pescadores. Y les hace un llamado y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es un llamado a unirse a Dios. Es un llamado a hacerse discípulo de Cristo. Es un llamado a estar unido a Cristo. Es un llamado, hermano, a venir a Jesús. Es que así comienzan las misiones. Las misiones no comienzan con gente que no ha conocido a Cristo. Las misiones comienzan con gente que conoce a Cristo. Las misiones se hacen con gente que conoce a Cristo y que está con Jesús. Por eso es que no podemos encomendar el Evangelio a todo el mundo. La iglesia necesita tomar la responsabilidad. Si la iglesia no toma su responsabilidad, ¿quién predicará el Evangelio? ¿Quién predicará si no fuera enviado? ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? El mundo necesita escuchar de la iglesia. Y aquí el Señor llama a la iglesia, llama a esos hombres para hacerlos su iglesia y para prepararlos. Os haré pescadores de hombres. Habló de una preparación. Voy a prepararlos para eso. El Señor consideró que su misión era importante, preparar a la gente que iba a ir a su misión. Dios miró importante la educación de Él, la preparación espiritual de Dios para esas personas, para de esa manera hacer la obra del Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No solamente toma a la gente y le dice, no. Él quiere preparar su pueblo, que la iglesia, esa preparación involucra conocer bien al Señor, conocer su palabra, conocer su misión, conocer el amor de Dios, conocer cómo amar a las personas, saber eso y darse para las personas y llevar el Evangelio. Dios quiso preparar a esa gente integralmente para que anunciaran el Evangelio. Hermanos, y esos hombres, al escuchar el llamado de Cristo Jesús, según la Biblia, se entregaron a Él 12 discípulos. Y luego aparece una cantidad inmensa de cientos de discípulos viniendo a Cristo, siendo formados por Jesús y por otros discípulos. Y se va formando una iglesia. Y se está preparando. Y la iglesia tiene testimonio. El libro de los Hechos tiene testimonio de la preparación que se le dio a la iglesia y que la iglesia recibió para cumplir las misiones del Señor. Entonces, una de las cosas importantes en esta misión con el Señor es que la iglesia sea consciente de su preparación en Dios para hacer la obra del Señor. Y uno comienza a prepararse no en instituto bíblico, hermano, en las universidades teológicas, bíblicas. El primer paso para ello, para comenzar con Cristo, es que el hombre conozca a Cristo en primer lugar.
Porque hay mucha gente hoy en día que está preparada teológicamente y de todo, pero su vida no es una vida preparada en el Señor para hacer la obra del Señor. Y aquí comienza con un llamado personal que Dios le hace a las personas. Venir a Él es reconocer al Señor. Es aceptar la palabra, los principios fundamentales, el llamado que Dios hace a venir a Él, a recibir perdón de pecado, a ser salvo uno mismo, uno primero en el Señor, salvo integralmente. Recibir a Cristo y recibir ese perdón, esa gracia, esa salvación que ahora se va a ofrecer, es lo primero que se recibe en el Señor. Venid está conmigo, acércate a mí y luego os haré pescadores de hombre. Es decir, los voy a formar. Y si a la iglesia le dijera en una forma directa, le dijera: iglesia, te voy a formar, te voy a preparar, te voy a educar para que seas la iglesia que cumple la misión de Dios. Para que sea la iglesia que está al lado de Jesús cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Comenzando, hermanos, con nuestras casas. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo? Aunque usted mire esa gente saludable y bonito, miembros de nuestra familia, pero solo dése cuenta que si no conocen a Cristo, nuestra gente está en un peligro de muerte terrible. Ese hijo que usted tiene, ese hijo, esa hija, esa muchacha, esa familia, ese esposo, esa esposa puede ser. Esos hijos, esos nietos, usted los puede ver lindo y usted puede estar feliz con ellos al verles todo en sus manos, verlos preparados, verlos gente civilizados, educados, preparados, de bendición, profesionales y todo eso. Eso alegra la vida de un padre de familia, alegra a un familiar. Eso está bien. Pero usted que conoce la palabra, no se quede con esa alegría. Dese cuenta que si ese ser querido suyo no conoce a Cristo, está en el peligro más grande de su vida. Y qué pesar sería ver despedir un ser querido sin llevar a Cristo en el corazón. ¿De qué le sirvió toda esa gloria que tuvo en la tierra? Todo eso se fue con Él. Todo eso se fue con Él. Entonces, comenzando por nuestra familia, somos necesitados en nuestras casas, en nuestros seres queridos que se conviertan para Cristo. Entonces la iglesia se prepara en Dios. La iglesia viene a Cristo, conoce a Cristo primero para luego dar testimonio de que Cristo le hizo una obra en su vida. El Espíritu Santo, ya la persona no está sola. El poder de Dios viene sobre las personas, los cristianos. El Espíritu Santo viene sobre los hijos de Dios. Dios comienza y hace esa unidad con el ser humano. Nos llena Dios de su amor, de su presencia. Su amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces nace amor de Dios en nuestras vidas para nuestros seres queridos. Entonces los vemos más allá y los apreciamos más allá de solamente mirar a esas personas bonitas que tenemos en casa. Los miramos como personas necesitadas de la palabra, y que los primeros que podemos hacer, que podemos llevarles el mensaje y serles de ejemplo a esa gente para que se rescaten en Dios, somos nosotros, hermanos. Somos las personas que estamos más cerca de ellos. ¿Quién está cerca de su hija? ¿Quién está cerca de su hijo? ¿Quién está cerca de su nieto? ¿Quién está cerca de esa pareja que no conoce al Señor? ¿Quién es el que tiene la mayor ventaja y oportunidad para hablarle, para modelarle a Cristo y para mostrarle el testimonio de Dios en su propia vida a esa persona? No es su vecino, es usted. Somos nosotros que tenemos ese privilegio. Tengo un hijo de 15 años. El vecino no se cruza a mi casa. Tenemos unos vecinos lindos allí. Ellos no van a hablarle del evangelio a mi hijo. Y a ese niño en la casa lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando. Y si no ha venido, hermano, estos tiempos a la casa de Dios, ustedes saben que es por un asunto de un estado de recuperación de salud que tiene mi hijo. Pero ahí estamos trabajando con él. Pero yo me pongo a pensar, los vecinos no hacen eso. Nadie lo hace. No conocen la vida de mi hijo. Las necesidades de nosotros, especialmente la necesidad en Dios. Entonces nosotros mismos que conocemos la palabra en la casa, conocemos a nuestros seres queridos, nos es más fácil hablarles de la palabra a ellos. Modelarles en Cristo. Y Dios quiere para eso que la iglesia se prepare para que en primer lugar sea de bendición para su propia familia. A ver, ¿quiénes tienen primos sin Cristo? Tíos sin Cristo. Vamos. ¿Usted tiene primos sin Cristo? ¿Primos que no tengan a Cristo en su corazón? ¿Ustedes? ¿O no? ¿Todos son convertidos? ¿Tienen hermanos de sus padres, hermanos de ustedes mismos sin Cristo entre la familia? ¿O los tiene todos convertidos? Piensen en eso. Yo les confieso, somos 6 hermanos varones. Del conocimiento que yo tengo es que solo 2, 3 conmigo conocemos a Cristo. Tenemos otros 3 que son bien lindos con nosotros, educados y tranquilos, nos tratamos bien bonitos, pero háblenle de la fe de Cristo, obsérvenle su testimonio. ¿Quién les va a hablar del Señor? Y por eso es que Dios vino y se equipó de gente, se preparó con personas para a través de esas personas llevar las misiones. Pero más lindo es
el privilegio que tiene la familia de tener gente cristiana y convertida, así como nosotros, para que les hablemos a ellos la palabra. Ellos son privilegiados y no se dan cuenta que tienen una madre convertida para Cristo. No entienden que tienen un padre, un ser querido en la casa que es de bendición, y muchos son despreciados en la familia. Yo no sé si usted es despreciado en su casa al respecto por tener a Cristo, por hablar del Señor. No sé si usted ha tomado en cuenta, si escuchan sus consejos, si escuchan sus palabras, pero muchos familiares desprecian a su ser querido cristiano. Y muchos en las casas ya han bajado la guardia, se han intimidado por los seres queridos, no les están hablando la palabra del Señor. Y los han controlado. Pero aquí aparece una palabra de preparación. Es que Dios quiere tener una iglesia preparada para que sea de bendición en la casa, en la familia, y de bendición para el mundo entero. Porque la iglesia no es solamente luz y sal de la tierra para las naciones, sino también para su propia casa, porque Dios no es desordenado al respecto. Si Dios me ha dicho y nos dice a todos que somos luz del mundo, como iglesia Dios nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra, estoy completamente seguro que Dios está tomando el orden de mi familia primeramente. En otras palabras, comienzo con los míos y sigo adelante. Porque usted no puede anunciar el evangelio afuera y descuidar su casa también. No puede modelarle al mundo, en su vida, la vida cristiana en usted al mundo, y descuidando su casa. Y cuando Dios dice, os haré pescadores de hombres, los quiero preparar para que sepan dar el evangelio, para que puedan compartir la palabra con la gente que está en la orilla de la muerte, en la orilla del abismo. ¿Quiénes son? Nuestros seres queridos que no conocen a Jesús. La gente de nuestro barrio, la gente de nuestro pueblo, la gente de nuestra nación está sin Cristo, están en un peligro grave. Y comenzó entonces, hermano, aquí ve que se da la gente para recibir esa bendición. Se dieron para prepararse en Cristo, para formarse con enseñanza, para conocer bien a Jesús en su vida, para tener un cambio en ellos, para que Dios fuera liberando sus vidas y los fuera transformando a la enseñanza, a la educación y a la cultura cristiana en Dios. Y esos discípulos comenzaron a andar años con Cristo. Comenzaron a andar, nadie los siguió por meses, por 2 meses. Bueno, Judas se quedó en medio camino. Pero los 12 y otros cientos de cristianos que aparecen allí, discípulos, hermanos, estuvieron con Jesús preparándose y eran de testimonio. Jesús los enviaba a predicar de 2 en 2, los envió a predicar 70, luego aparece otro gran grupo y comenzó Dios a enviar esa gente preparada para el Señor. Esa gente preparada es segura, es de esperanza, es de seguridad, es de bendición en la familia. Una mujer de esta iglesia preparada en Cristo es una antorcha en esa casa, con mucha seguridad y con mucho amor. ¿Cómo le va a hablar a su familia? Usted no conoce la palabra, no está lleno del Espíritu Santo, no conoce, hermano, no, se le va a hacer difícil. Pero cuando uno está preparado, se siente con confianza. Le llama la atención a alguien en la familia, en el amor de Cristo. ¿Cómo le da respuesta? Habla del amor de Dios, modela a Cristo, una educación hermosa y diferente a la educación que antes tenía, porque ahora está formada aún con Cristo Jesús. La educación de Dios es maravillosa y eso impacta, eso alumbra la casa, los ojos de la familia. Bueno, por esto esos hombres se dieron a preparar y los toma el Señor por años y comienza a prepararlos, a educarlos, a sacarles cosas en su cabeza que estaban, hermanos, equivocados. Ellos tenían un montón de cosas en su vida y Jesús comenzó a trabajar con sus vidas. Les enseñó a amar al prójimo, les enseñó a hablar de Cristo, les enseñó a hacer visitas, les enseñó a visitar las casas, les enseñó a respetar a las personas, les enseñó a compartir la palabra, les enseñó a orar por los enfermos, les enseñó a orar por los endemoniados. Todo los hizo ser conscientes de hablar de Cristo y de vivir en Cristo y de conocer la necesidad que el mundo tiene. Y de esa manera, hermano, se formó ese pueblo, se formó esa iglesia. Y después que Jesús estuvo con ellos por un tiempo, luego los lanzó al evangelio. Y hay una cita que ustedes conocen bien, que está en Mateo capítulo 28, verso 19. Una vez de un proceso, de una formación, un gran tiempo que Dios usó con ellos. Ellos al lado de Jesús oraban juntos, ayunaban, compartían, servían, atendían a las personas. Ellos van preparándose, van formándose en la vida cristiana, se van haciendo buenos cristianos, buenos discípulos. Su vida va creciendo, van llenándose de Dios cada día. Y ya cuando Jesús termina la escuela, la universidad, la preparación, la formación, y él vio que sus discípulos ya podían hacer muchas cosas. Observe la cita que aparece en Mateo capítulo 28, versículo 16. Miremos desde ese versículo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron,
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les pone el sello de la misión: ve a predicar. En esta semana, ¿cuánto han hablado de Cristo a las personas? Le voy a contar, hermana, que esa pregunta yo me la recibí también. Yo me hice una pregunta hoy, cuando usted preguntó. En esta semana han compartido el evangelio con alguien. Yo miré qué personas aquí levantaron las manos. Y miré que una gran cantidad no hizo nada. Yo no sé, no voy a juzgarlo. Pero yo creo que un montón de gente no está anunciando la palabra de Dios. No se están acordando de Cristo ni de sus seres queridos para hablarles del amor del Señor. Yo me hice una pregunta y digo, yo comencé a buscar en mi cabeza, en mi cerebro, y digo yo, ¿a quién le hablé? Y como anoche yo le dije: hermano, invitemos a alguien. Mire, yo me alegro ver al hermano Abisaí allí al lado del joven. Yo quiero darle un aplauso a Dios por la vida de ellos dos. Son buenos amigos y yo sé que uno invitó al otro. Alguien invitó al otro. Yo los felicito por esa obra que hizo hoy. La mejor invitación fue estar en la casa de Dios. Hermano, yo fui invitado a los cines, a los teatros. Fui invitado a las fiestas porque yo bailé cuando no conocía a Cristo. Y me iba a meter a los centros recreativos y amanecía todas las noches. Me ponía la mejor camisa y la mejor mudada y andaba buscando el dinerito para irlo a gastar el fin de semana. Y oye, le voy a contar, como dice aquel texto: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en los atrios de la casa de mi Dios que habitar en una morada de maldad. Es mejor estar en un lugar como este. Y aunque este templo fuera más humilde, y aunque fuera opulente en su gloria de edificación, si está en Cristo allí y es un culto del Señor, es el mejor lugar que un ser humano puede recibir. Y el mejor lugar donde puede estar usted, recibiendo una edificación, una palabra de exhortación, una bendición de parte del Señor y haciendo las cosas del Señor. También me alegra por la pareja de jovencitos que están allá, que vienen con un... Pues yo miraba que creo que la hermana Inora era, que aparecían con un niñito tiernito allí, como que era la mamá, y que lo cuidaban y lo atendían. Digo yo, ¿y de quién será ese niño que anda? ¿De quién? Pero no solo eso, valió la pena. Hoy ya veo sus padres que están con esos niños allí. Los padres, la pareja, ¿verdad? Con ese niño en brazos. Yo le doy la bienvenida a ellos y felicidades que nos invitó esta noche para que vinieran a la casa del Señor. Démosle un aplauso a Dios por ellos los dos. Y por el niño también que fue, el que comenzó a venir aquí. Hay una joven al lado de la hermana Kaylee. Yo me alegro ver a esta muchacha. Alguien la invitó, hermana, ¿verdad? Felicidades y bienvenida a la casa del Señor. Y el que la invitó, Dios los siga bendiciendo. Hay que invitar a otras personas. Hay que seguirlo haciendo. Que Cristo es la luz y la vida y la esperanza de todo ser humano. Y también está la hermana, mire. La esposa del hermano Roger con sus dos niñitos. Hermana, me alegro de verla, créalo, en la casa de Dios esta noche. ¿Quién la invitó? Su niñito la invitó. ¿Quién la invitó? ¿Cuál de los dos? Imagínense, esos dos niños le invitaron al culto con ella y aquí la tenemos. No le hago un aplauso también a esos chiquitillos. Pero usted ve también, hermano, la importancia del culto que organizamos. ¿Qué edificación es este culto? Esta es parte, o sea, se hace todo esto y se hace. Yo por eso le decía a los jóvenes hace poco en una reunión, y creo que en escuela dominical también está hablando, si vamos a organizar eventos y actividades, no solamente hagamos cosas por hacer cosas nada más. Miremos que cualquier actividad que hagamos lleve un objetivo de edificar a las personas. Si es solamente un culto más, ¿para qué? Una actividad más, ¿para qué? ¿Qué vamos a sacar de ello? ¿Qué provecho buscamos? Todo tiene que hablar de los colores de Cristo. Todo tiene que hablar de la bendición de Dios. Así es que todo lo que hagamos, que vaya con el objetivo, hermano, de exaltar el nombre de Cristo y que vaya con el objetivo de edificar a alguien. Y si vamos a hacer los cultos misioneros, tenemos que estarlos haciendo. Y cualquier otra actividad de joven, de niño, de escuela dominical, de iglesia infantil, eventos para los hombres, eventos de las mujeres, incluso las comederas para los hombres, las comederas para las mujeres, si es posible, o cualquier otra actividad. Hermano, nunca perdamos el objetivo, que entre todo lo que hagamos lleve el objetivo espiritual de edificar a las personas, aunque sea con un plato de comida edifiquemos a las personas, con una invitación edifiquemos a las personas, en una invitación que le damos a los cultos que sea de edificación, que todo aquello que hagamos no lo hagamos solo por hacerlo, hagámoslo con el objetivo que llegue a bendecir, a edificar nuestras vidas y sea de bendición para otras personas. Creo que esta noche este culto misionero es de bendición para la iglesia, pero creo que también edifica a las personas que vienen. Así que toda actividad tiene que girar, como decía la hermana preguntando, ¿qué son las misiones de la iglesia? Y la respuesta fue el quehacer de la iglesia, aquello que la iglesia se involucra para hacer para Dios. El objetivo es llevar el mensaje a las personas.
Arreglamos un local como esto, ponemos bonito, ponemos colores, invitamos a los niños, invitamos a los jóvenes y hacemos muchas cosas. Y que eso vaya con el objetivo de dar un mensaje a las personas. En otras palabras, todos somos útiles, todos somos importantes preparándonos para el Señor. Todo el mundo preparándose para el Evangelio de Cristo. Todo el mundo colaborando para esa obra. Pregunta, ¿colaborarían hoy los niños pequeñitos que trabajan, que están bajo la cobertura de la hermana Angelita? ¿Hicieron algo para nosotros hoy? ¿Nos edificaron nuestra vida? Los niños participan, las demás edades, todas esas cosas que vayan con el objetivo de ser de bendición. Y aquí vemos a Cristo que una vez que se preparó la gente, hermano, le envió a predicar. Pero él estaba contando que cuando yo bajaba en el bus ahora, me encontré con alguien en el bus y yo digo, yo le dije a la iglesia anoche que invitáramos personas. Y ayer, hermano, en medio de toda la gente en ese bus, platicando con esa hermana, con alegría porque nos habíamos encontrado y comenzamos a platicar. Y le digo, hermana, ¿se está congregando? Me dice, no, pastor. De aquellos tiempos que los visité a ustedes, no he ido a ninguna iglesia. Y le digo, ¿cuándo va a ir? No sé, pastor, no está yendo a ninguna iglesia. No, mi hermano, me dice. Entonces le digo, esta noche hay un culto en la iglesia. Yo quiero que usted vaya, reciba la palabra. Le hago la invitación en este. Muchas personas escucharon esa invitación que le estaba dando. Le voy a contar que tuve fe. Yo no sé qué pasó con mi fe, porque no la miré aquí. Pero yo digo una cosa, si no vino hoy, tal vez venga mañana. Y una palabra que me dijo es, cualquier momento llego por ahí. Iglesia, hay hermanos que aquí en la iglesia quieren, hermanos, me dicen, queremos trabajar, pastor. Aquí hay hermanos que me están exigiendo trabajar. Sí, está bien, hermano. Yo le voy a dar un trabajo esta noche en el nombre del Señor a todo aquel que quiere trabajar en esta viña. ¿Qué trabajo le voy a dar a usted? Tome ese trabajo. Comience a hablar de Cristo. Vaya a visitar a su amigo, a su vecino, lleve la Biblia en sus manos, invítelos, tráigalos en cada culto. Comience a trabajar. Usted dice que quiere trabajar, quiere estar involucrado en la obra del Señor, o se está quejando que tal vez no tiene un lugarcito para trabajar. Comencemos allí, comience a trabajar, a hablar de Cristo. Hágale visita a su tío, a su papá, a su abuelito, a su abuelita, a su joven vecino. Y háblenle el amor de Cristo, cuéntenle lo que Dios ha hecho en su vida. Invítelos a venir a Jesús, tráigalos a un culto, modélele, déle testimonio. Comience allí. Usted decía, hermana, oremos por alguien, la gente necesita. Pregunta, ¿usted está orando por la gente? ¿Está orando por conversión de las personas? ¿Usted está orando por conversión de sus seres queridos? ¿Está orando por la necesidad que tienen ellos de conocer a Cristo? Ahí está la labor de nosotros con la oración, con nuestra visita, con nuestro testimonio, participando en los momentos como estos, a estos lugares así para traer amigos y bendecirlos en el Señor. Una iglesia que recibe la palabra y que dispone su corazón para hablar de Cristo no debe quedarse sentada, debe trabajar. Las misiones se hacen con todas las actividades que nosotros hacemos en Cristo. Hablando de las misiones en el área espiritual, hagamos oración por la gente. Quiero que lean una cita que aparece aquí. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Observe algo que se le dice a la iglesia a favor de la gente. Un mensaje de la Biblia respecto a la iglesia y su misión. Una cosa que la iglesia puede hacer en su vida misionera, en su vida de qué hacer para el Señor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Significa que la oración va a despertar a la gente al conocimiento de Dios y van a venir a Cristo. Necesita la iglesia estar orando por la gente. Pregunta, ¿la iglesia está orando por la gente sin Cristo? ¿La iglesia está orando por este país? ¿Está orando usted por sus seres queridos, pero orando con el corazón para que conozcan a Jesús? La iglesia no debe perder eso de vista. La oración de la iglesia es poderosa en la presencia de Dios. La gente está necesitando que alguien ore por ellos. La gente está necesitando que alguien lo presente ante Dios y le pide y le suplique a Dios. Mucha gente me pide oraciones, hermanos, por sus necesidades. Se presenta gente diciendo, hermano, voy para Estados Unidos y ore por mí.
Otro, hermano, fíjese que voy por los montes para Estados Unidos, ore por mí. Peticiones de eso. Otro, ore por mi sanidad, ore porque no tengo un trabajo, ore porque tengo problemas con el vecino. Y yo digo tantas cosas, pero ¿sabe qué hago yo cuando oro por esa persona? Una de mis oraciones que hago yo por cualquiera que me haga peticiones, que en primer lugar oro por la salvación del alma de esa persona. No me voy a poner solamente a orar, Señor, tenga misericordia de que esta persona logre pasar la frontera. Yo soy cuidadoso con esa oración y le pido a Dios sabiduría para poder responderle al que me pide oración para irse para otro país y que se va por la frontera, que se va por allá escondidito. Yo soy cuidadoso al orar al Señor al respecto. Pero una de las cosas que le pido, Padre, trata con esa persona. Y le pido a Dios que si no conoce a Cristo esa persona, que Dios toque sus corazones para que vengan al conocimiento del Señor. Alguien me pide oración por sanidad y yo le pregunto si está con Cristo y me dice, pastor, no es que solo quiero sanidad, oro para que se convierta también. Alguien dice, mira, estoy pasando unos problemas, una necesidad y no tengo trabajo, hermano, ore por mí. Yo le pregunto, ¿conocen al Señor? No. Y oro por su primera necesidad. ¿Cuál es la primera necesidad del ser humano? ¿Cuál es la primera necesidad del hombre en esta tierra? Es la necesidad de conocer a Dios, de arrepentirse y vivir para Cristo. Entonces usted, en el nombre de Dios, como una persona bendecida en el Señor, privilegiada en el Señor, con el Evangelio de Cristo, con el Espíritu Santo en su vida, dígale a Dios, pídale encarecidamente con su corazón que Dios toque el corazón de ese ser querido. Que Dios lo convierta, que lo ayude, no solamente le dé el alimento, no solamente le dé el trabajo, no solamente la finanza, no solamente lo sane de su enfermedad. Dígale que lo sane del alma. Dios va a escuchar su oración y hay mucha gente que está solamente en el materialismo por las demás personas. La iglesia debe cambiar la idea. Ore por todo, iglesia. Respóndale a la gente cuando le pide oración, cuando le pide un consejo, respóndale, ayúdele. Cuando le soliciten una ayuda económica, como lo hemos hecho, hemos colaborado con personas, hagámoslo. Pero no nos quedemos ahí. Nosotros somos llamados no solo para satisfacer necesidades materiales de la gente. Comience bendiciendo en Dios a las personas, porque la iglesia es un pueblo bendecido en Dios para bendecir a las personas. Ore por ese pueblo, ore por esa gente, preséntese ante Dios, haga milagro en el nombre de Cristo a favor de las personas. Dios va a tocar el corazón de esa gente, no solamente para que se alimenten, no solamente por su salud, no solamente por su trabajo. Algo pasará en sus vidas porque el Espíritu Santo estará tratando de aquella persona por quien nosotros oramos, hermanos. Si la iglesia está dormida con respecto a la intercesión hacia la gente, hoy retome eso como iglesia misionera. Si los hombres y mujeres de esta iglesia han apagado el espíritu intercesor, despiértalo en el nombre del Señor. Tome su lugar si lo ha botado, si lo ha puesto a un lado, si se ha adormecido, si no quiere hacer, si se le ha olvidado, si el enemigo lo ha adormecido al respecto. Hoy, esta noche, en el culto misionero, algo especial para su vida, que va a edificar su vida, es que usted mismo en el nombre del Señor, cual pródigo, le va a decir, Señor, regreso al altar en el nombre de Jesús. Es que nosotros queremos que la gente se convierta, hermano. Y es un deseo, pero estamos luchando muchos en la carne y solamente en la cabeza y en el alma y en los pensamientos. No, levántate en primer lugar bendecido para bendecir, porque la iglesia es un pueblo bendecido en Dios para bendecir. El apóstol Pedro y el apóstol Juan un día dijeron, cuando alguien les pidió ofrenda, les pidió dinero, dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata que darles, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Va, iglesia prosperada y en victoria. Va, iglesia bendecida en el Señor. Da lo que tienes de Dios. No solamente regales un billete, no solo un plato de comida, que eso es importante. Interceda por la gente, que es una de las misiones poderosas espirituales de la iglesia. La oración en la iglesia es poderosa para convertir las almas, para ayudarle al vecino, para guardar la nación. Ore por la nación para que Dios le haga milagro a esta nación. Ore por su gobierno, ore por sus autoridades, ore por el pecado nacional, ore por cualquier cosa que está dañando este mundo, ore por cualquier cosa que está destruyendo a la familia, que está destruyendo el hogar y la familia. Póngase en la brecha, y el que va a hacer la obra no es usted ni es la iglesia, es el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia toma su lugar, cuando la iglesia se da cuenta que no es solo para ser cultera y asistir a los cultos, sino que cumple una misión en el nombre del Señor. Hay muchos que se han vuelto solo gente de culto nada más. Muchos hasta pasean en los cultos nada más. Modelan esos horarios. Rompa todo eso. Tome lugar y edifíquese en la presencia de Cristo para que sea el instrumento que Dios quiere que sea. Oremos por las personas. Hable la palabra, háblela.
Háblela. Si tú has sido desautorizado porque tienes un mal testimonio, porque ya botaste el testimonio ante tu esposa, ante tu pareja y ante tu vecino, pide perdón a Dios. Reconcíliate con Dios y dile: Dios, he perdido algo grande de mi vida. Lléname del Espíritu Santo para volver a tomar mi lugar, para que mi familia camine en Dios, porque hay muchos que han perdido la autoridad dentro de la casa. Hay muchos que ya no le pueden hablar a sus seres queridos porque ellos les han dado un mal testimonio en la casa. El evangelio lo hundieron, lo enterraron en la familia. No tienen testimonio para hablar. El enemigo los intimidó y los tiene quietos. Ya no se les creen en las casas. Comencemos por allí con nosotros primero, en primer lugar. Muchos necesitan, antes de las misiones, venir al altar primero. Esta iglesia hay que ser una iglesia inspirada en las misiones. Usted conoce el estado de cada uno de nosotros. Usted conoce el estado o le pone el termómetro a la iglesia en términos espirituales, cómo estamos como iglesia. Una de las cosas que la iglesia debe estar primero es en el altar de Dios. En el altar de Dios, para poderse levantar en el nombre del Señor. Y los que ya perdieron la autoridad de evangelizar, retomen en el nombre de Cristo. Los que están intimidados para no hablar de Dios, rompa ese espíritu de intimidación. Los que ya no quieren hablar es porque han permitido que el enemigo los engañe. Los que le tienen miedo a las personas compartirle el evangelio, tienen un problema. Rompan eso. Te siente que quiere hacerlo, pero le da pena. Siente que lo van a despreciar. No siente valor. Siente el deseo, pero siente apagado. Venga usted primero. Usted necesita llenarse en primer lugar del Señor. Y se va a levantar como Sansón. Cuando Sansón dijo: Dios, dame que sea la última oportunidad para vengarme de mis enemigos. Lléname del Espíritu Santo. Reconoció su falta Sansón y Dios lo llenó de vuelta y se levantó e hizo más cuando era ciego que cuando estaba con sus dos ojos. Iglesia de Dios, trabajemos nosotros mismos en las misiones. Si la iglesia ha perdido el espíritu intercesor, levántenlo. Si las damas de esta iglesia han bajado la guardia al respecto, levántenlo. Si la iglesia en general ha tenido un efecto negativo al respecto, levante eso. Hable de Cristo, comparta la palabra. Comparte en la familia. Busque oportunidades en la casa para hablarle. Compártalo afuera con sus amigos. Gánese a sus amigos. Pórtese bien con ellos. Modele ahí en la oficina donde está. Allí en el carro, en el vehículo que se mueve entre ellos. Modéleles como un hijo de Dios. Que ande en novedad de vida para darles la palabra a ellos. ¿Sabe quién va a hacer la obra? La va a hacer el Espíritu Santo. Una palabra más. No te cargues con la conversión de la gente. Tú no eres el que vas a cambiar a las personas. Tu deber es ser el portador del evangelio de salvación de Jesucristo. Quítese toda carga de encima. Que nadie convierte a nadie. El que hace la obra con la palabra es el Espíritu Santo en las personas. Siembra la semilla. Siembra la palabra. Estése orando. Manténgalo en oración. Dios va a hacer la obra. No es usted, no soy yo. Pero vamos a trabajar por ellos. Iglesia, el mundo necesita, y la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Si Dios nos ha levantado de un mundo de pecado terrible y nos ha hecho libres, ha puesto en nuestras vidas el Espíritu Santo, hoy somos esa iglesia y esa luz, esa sal de la tierra, sal de bendición. Otros necesitan como nosotros necesitamos. Espero que en los próximos cultos, en las próximas reuniones, sigamos invitando personas. Vaya orando ya por esa gente que lo necesita. Vayan orando por esas sillas que están. Mire, por ejemplo, hermana Helen, miren cuántas sillas están alrededor de usted. No solamente por cubrir una silla. Eso significa que hay espacio en este lugar y que afuera están esas personas con la necesidad de que alguien les hable del amor del Señor. ¿Sabe cómo vine a Cristo yo? Una invitación que me hicieron. A mí me invitó alguien. No directamente, venga al culto, pero me pasó por ahí cerquita y hoy me le quedé allí y Dios me llamó. Sigamos anunciando el evangelio. Iglesia de Dios, ese cántico que cantamos hoy, aprendámoslo. Es un cántico lema de nuestras misiones, que vamos a cantarlo y vamos a proclamarlo y vamos a modelarlo en el amor de Cristo. Conviértete en una iglesia evangelizadora. Conviértete siempre, sigue siendo esa iglesia misionera. Siga prosperando en las misiones. Sigamos trabajando para el Señor. Invierta sus fuerzas, sus días, délos para Cristo. Invirtamos finanzas para la obra del Señor. Usted dice, pastor, ¿para qué se necesita la finanza en el evangelio? El evangelio es gratis, es de gracia.
y no se cobra ni se vende, pero para mover esto necesitamos dinero. Ejemplo, que no pagáramos la energía de hoy. ¿Cómo estuviéramos hoy en oscuro en este culto misionero? Pero ¿qué sé? Se paga la luz, el mes está pagado porque no nos han cortado la energía. Ahí tenemos la energía. Nuestras finanzas están en la energía. Esto nos ayuda en las misiones. Tenemos otro compromiso este próximo mes. Somos nosotros los que vamos a hacer ahí. Una casa bonita, un lugar digno, bonito, agradable, como esta casa de oración. ¿Quién trabajó? Trabajó la iglesia y trabajó gente de afuera para ayudarnos. ¿Dónde está la gente? En una casa bonita para recibir personas para el ministerio, para la obra del Señor. ¿No se llama esto misiones? ¿Qué es las misiones? Es lo que la iglesia puede. Iglesia de Dios, no permitas el espíritu de pereza que gobierne. No permita la pesadez que tome lugar en su vida. Cada día como creyente vamos a trabajar en la viña del Señor. Cristo viene pronto y no vamos a bajar la guardia. Trabajemos y echémosle todas las que podamos hacer. Hoy que podamos, hermano, hoy que podemos, hagámoslo. Hoy que usted puede caminar, hágalo. Anoche decía que hay mucha gente llorando y gimiendo porque no pueden moverse para la obra de Dios. Están arrepentidos, no poder hacerlo hoy, cuando ayer lo pudieron hacer. Hoy están llorando y clamando a Dios. Y algunos perdieron un ojo, un pie, parte de su cuerpo. Otros están muriendo y solo quedaron con el pesar. Nunca hice la obra de Dios. Y están pidiendo a Dios milagros para volver a entonces a hacer la obra del Señor. No, aprovecha el tiempo que los días son malos. Y el evangelio hay que anunciarlo hoy que tenemos fuerza. Hoy que podemos levantarnos, trabajemos para que el día de mañana no tengamos pesar. Y le digamos a Dios, Dios, fui parte de tu ministerio en las misiones. Iglesia, el Señor le bendiga esta noche a usted. El Señor le bendiga. Quiero que se levante. Yo quiero invitar a la iglesia a hacer una oración esta noche. Mire, hermano, yo sé que Dios escucha siempre, pero quiero invitar aquí al altar personas de la iglesia que quieran unirse conmigo en una oración. Yo sé que usted está allá en su silla y puede hacer esa oración, pero aquí tiene un significado hermoso para nosotros. Una oración que involucre sanidad y milagros. Quiero invitar quienes quieren unirse conmigo en una oración ahorita para que levantemos nuestra voz a favor de este país. Vamos, oración por salvación. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a levantarnos en oración. Oraremos por las misiones de la iglesia, oraremos por la fuerza que la iglesia necesita para las misiones. Oraremos para que se conviertan las almas. Oraremos para que Dios abra puertas para las misiones. Oraremos para que esta iglesia se mantenga latente en las misiones del Señor.